Vamos a ver la palabra de Dios y los versículos dicen así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como hemos venido en esta serie expositiva de la primera carta a los Corintios, hemos empezado y Pablo ha empezado y va a continuar casi por 3 capítulos explicando las divisiones de la iglesia que se encontraban en la iglesia de Corintio. Vamos a ver ciertos detalles de esta división, por qué se estaba produciendo esta división en la iglesia de Corintio. Y hemos visto prédicas pasadas, no había ese partidismo de algunos miembros de la iglesia, de decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Vamos a ver a lo largo de estos versículos cómo hay ese contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que era justamente la causa por la cual estaba pasando esta división, este problema en la iglesia de Corintio. Ahora, como bien hemos dicho, toda iglesia va a tener problemas. La iglesia de Corintio es la muestra clara de cuántos problemas vamos a conocer a lo largo de las prédicas. Pablo empezó por el tema de la unidad de la iglesia. Habían personas que estaban propugnando una división. Más adelante vamos a ver inmoralidad sexual, estafa entre miembros de la iglesia de Corintio, etc. El problema no es de que hayan conflictos en la iglesia. Van a ver porque somos pecadores o hay alguien perfecto acá. Nadie. El problema es de que no se sabe a veces enfrentar los problemas en las congregaciones. Y aquí Pablo nos va a mostrar cómo lidiar con determinados problemas. La gran tarea del liderazgo y de la iglesia en sí es solucionar los problemas bíblicamente, porque van a haber conflictos. Y en este contexto de Corintios todavía habían miembros de esa iglesia que estaban siendo influenciados por la cultura griega, por esa filosofía, por esa doctrina, sabiduría humana. Por otra parte, también los judíos estaban todavía influenciando a través de sus escribas. El pueblo en Corintio, esta iglesia, eran hermanos en la fe. Pablo lo ha venido recalcando, ustedes santos, ustedes pueblos de Dios, y vamos a ver cómo les va a decir ustedes, así como yo, somos salvos por la palabra de la cruz. Lamentablemente, y para que entendamos el contexto que sucede en la actualidad, va a ser muy aplicativa esta prédica, estos miembros de la iglesia de Corintio estaban siendo arrastrados, influenciados por la sabiduría humana. Esa sabiduría humana propia de esa mente corrupta, caída del hombre a causa de su pecado, estaba siendo todavía de mucha influencia para los miembros en la iglesia de Corintio. Y eso era un peligro para la unidad de la iglesia, para ellos mismos. Vamos a ver muchos términos que contrastan entre sí la locura de los hombres, la locura de Dios. La sabiduría de Dios, la sabiduría de los hombres. Estos hombres caídos, obviamente, creadores de sus propias doctrinas, de filosofía, vamos a explicar ese término, siempre querían tener la razón. Ellos piensan que tienen el conocimiento verdadero, pero la palabra nos va a mostrar, las escrituras, que esa sabiduría humana es una insensatez o locura para Dios. Y lo que los hombres llaman verdadera sabiduría, conocimiento profundo, esa sabiduría humana es necedad, esta es la locura. De ahí la importancia de conocer esta carta a profundidad de los Corintios, para que sepamos cómo vamos a lidiar con los problemas, en este caso y en este tema de la unidad. Los problemas que existían, porque habían miembros que estaban dividiendo, esa iglesia estaba yendo a la división, no se había dividido todavía. La palabra de Dios nos va a mostrar justamente todos estos ejemplos. ¿Para qué? Para que su iglesia actual y la iglesia a lo largo de los tiempos sepa cómo tratar con los problemas de división en la iglesia, para que los evitemos o para que los afrontemos conforme la palabra de Dios. Bien nos dice Martin Lloyd-Jones, y voy a leer una cita. La desviación entera, dice, hacia el modernismo que ha afectado a la iglesia de Dios
y casi destruido su evangelio viviente, dice, puede ser rastreada cuando los hombres comenzaron a desviarse de la revelación hacia la filosofía. Cuando los hombres tan capos y sabios con esos conocimientos profundos quieren meter su sabiduría a la sabiduría de Dios. Ahí ha comenzado el problema en la iglesia, con la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es amor por la sabiduría. Y eso nació justamente con los pensadores griegos, ese amor por dar respuesta con un conocimiento humano a todo. Ahora, yo creo que prestemos atención porque no estamos haciendo referencia a esa sabiduría humana propia de conocimientos médicos, tecnológicos, que son de grande ayuda a la humanidad, que es una gracia de Dios. Cuando hablemos de la sabiduría humana caída, corrupta, estamos haciendo referencia a esa sabiduría que pretende tomar el lugar a la sabiduría de Dios, a su palabra. También hay una sabiduría, un conocimiento de siervos de Dios que tenemos que conocerlos, son muy edificantes, que a lo largo de los siglos nos han dejado mucha enseñanza para que el pueblo de Dios pueda conocer más a profundidad la Escritura. Esta sabiduría humana a la que me refiero es la sabiduría que pretende tomar, complementar, modificar, reinterpretar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría humana y corrupta propia de un ser pecador. Y desde la antigüedad el hombre ha querido dar respuesta al propósito del hombre, al destino del hombre, en ese contexto idólatra, a las relaciones con sus deidades, o en la actualidad a mi relación con Dios o con ese ser eterno. Eso ha tratado la filosofía de hacer y lo está haciendo, y lo ha venido haciendo. Quiere dar respuesta con una sabiduría humana a cosas de Dios. Y eso es lo que está mal. El contexto histórico de la iglesia a la cual escribe Pablo muestra a que esta cultura estaba muy apegada a la filosofía. Los griegos realmente dicen que eran muy apegados a su filosofía, era su pasión. Su cultura se basaba en la filosofía. Nos dice MacArthur, existían incluso alrededor de 50 grupos o movimientos filosóficos. En ese entonces, en ese contexto de esa iglesia en Corintio. Y cada uno de estos grupos filosóficos competía por tener más adeptos, personas que más sigan su movimiento filosófico, que sean más aceptados, que defiendan sus doctrinas creadas por hombres. Había un contexto de mucha sabiduría humana. Los griegos estaban enamorados de la sabiduría humana, nos dicen autores. Ellos creían que la filosofía era lo más importante de todo. Y buscaban en esa filosofía humana, en esa sabiduría humana, caída, corrupta, respuestas acerca de la vida, de Dios, de su salvación, del propósito del hombre, etcétera, etcétera. Y cada una de estas escuelas tenía diferentes posiciones. Imagínense, ¿quién tenía la verdad? Ninguna. Porque la verdad se encuentra solo en la palabra de Dios. Por ende, esa manera de ver la vida que estaba tan fuerte en ese contexto histórico en la iglesia de Corintio, realmente se basaba en la opinión del hombre. Esos grupos filosóficos enseñaban doctrinas creadas por hombres caídos y corruptos. Y cada buen hombre ya debía seguir la filosofía, el conocimiento que más le agradaba. No tenían la verdad. Bien nos dice MacArthur, y esto escuchen muy bien, lamentablemente dice, muchos de los convertidos corintios de esa iglesia llevaron, dice, con ellos este espíritu de partidismo filosófico a la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Como creyendo que seguían a hombres cuando seguimos a Cristo y a su palabra. Ya lo hemos visto a mucha profundidad en la prédica que di anteriormente. Algunos de ellos, dice, todavía se aferraban a las creencias de su anterior filosofía pagana. Esos miembros de la iglesia de Corintio querían llevar su conocimiento, ese conocimiento que habían adoptado de las filosofías paganas, a la iglesia. Y eso es lo que estaba causando división, problemas. Y no solo estaban divididos en cuanto a líderes corintios, ya hemos visto, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, sino dice en cuanto a puntos de vista filosóficos, les costaba desprenderse de ese su amor por la sabiduría humana. Eso estaba afectando la unidad en la iglesia de Corintio y a la doctrina obviamente correcta, la única sabiduría que tenemos que seguir, que es a la de Dios. Como bien decía Sproul, si hay algunas novedades de la palabra, yo no quiero saberlas.
haciendo referencia a esa sabiduría del hombre que pretende crear nuevas doctrinas, reinterpretar la doctrina de la palabra, dar nuevas verdades o nuevas maneras de entender a la palabra de Dios, verdades más profundas, conocimientos realmente que a veces ni podemos entender, ¿no? Eso es el peligro para la unidad de la iglesia y para todo cristiano. Y no vemos algo similar en la actualidad y que ha venido pasando a lo largo de los siglos. No vemos, por ejemplo, cómo hay religiones supuestamente cristianas, y ahí te vamos a hablar también de las religiones también paganas, ¿no es cierto?, pero que pretenden aumentarle a la sabiduría de Dios su sabiduría. Bien lo decía el doctor Noé Acosta, el catecismo de los católicos romanos, alrededor del 70% está en contradicción con la Escritura. ¿Y qué siguen ellos? Esa sabiduría humana, corrupta, oscura, creada por hombres pecaminosos, más que a la sabiduría de Dios. La modifican, la cambian, la complementan. ¿No vemos los mormones, adventistas, testigos de Jehová, los mormones con su libro del Mormón? Ah, sí, las Escrituras, pero tenemos, este libro, sabiduría humana. En la práctica no siguen las Escrituras, no son dignos de ser llamados cristianos. Y ni qué decir de aquellas religiones paganas que creo que vi en un artículo, hay más de 5,000 religiones que inventan su manera de percibir la vida, de su relación con Dios o con ciertos seres supremos, el propósito del hombre, etc. Esa es igual sabiduría humana caída y corrupta. El cristiano no necesita la sabiduría humana, esa sabiduría que he hecho referencia y he aclarado. No es la sabiduría, ese conocimiento médico, tecnológico o trabajos de siervos de Dios que no se da a entender la palabra, sino esa sabiduría que pretende tomar el lugar de la palabra de Dios, que pretende complementarla, modificarla, cambiarla. Esa es la que no necesita el creyente. Eso genera confusión en los miembros de una iglesia, eso va a causar división. No necesitamos esas filosofías. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios. Y ahí se encuentra toda la revelación que Dios quiere que tengamos, toda la sabiduría de Dios, de una manera general. Esas nuevas interpretaciones, verdades más profundas, nuevas doctrinas, son peligrosas y eso está atacando en la actualidad a la iglesia evangélica, protestante, ciertos movimientos supuestamente cristianos que ponen por encima de la sabiduría de Dios la sabiduría humana. Colosenses 2:8 que nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo ya sabía esto y esta es otra carta del Nuevo Testamento. Ya sabía que la filosofía, ese conocimiento, esa doctrina que era por hombres, era un problema y va a ser un problema en la iglesia hasta que venga Cristo. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Cristo es la sabiduría y poder de Dios. Tengamos cuidado, iglesia, que estas filosofías humanas nos estén influenciando más que la sabiduría de Dios, que está claramente establecida. El Evangelio, la doctrina de la salvación es muy fácil de entender. No tenemos por qué complementarla, cambiarla, modificarla, añadirle cosas, supuestamente redescubrir verdades más profundas. Todo está aquí en la palabra. Cuidado, como Pablo advirtiendo a los corintios, estemos queriendo que esa sabiduría del hombre tenga influencia sobre la sabiduría de Dios. Tengamos mucho cuidado. Vemos incluso cómo en el contexto actual, y bueno, ya a lo largo de los siglos, se ha venido poniendo nuevos nombres, rebautizando a la palabra de Dios, a sus doctrinas, al Evangelio. ¿No vemos cómo tergiversan el Evangelio en la actualidad? Esas falsas iglesias de la prosperidad, llamándose cristianos, los católicos romanos que cambian la verdad del Evangelio, no es por gracia, no es por fe, es más obras. Dicen creer en Cristo, pero en la práctica lo niegan, porque ellos piensan que con sus sacramentos, con sus obras, van a tener la salvación. Y ni qué decir de otros movimientos, y ni qué decir de esas religiones paganas, las más de 5,000 que existen. Tengamos cuidado con esas complementaciones, con esos nuevos nombres a la verdad o verdades más profundas. Cuidado con esa sabiduría humana, el querer redescubrir la verdad de la sabiduría de Dios, perdón. Y nos dice el autor, la palabra de Dios es la única verdadera sabiduría.
y es toda la sabiduría que es confiable y necesaria. No necesitamos más. Allí encontramos en las Escrituras toda la sabiduría que Dios quiere que tengamos y que necesitamos. Como comúnmente se dice, no tratemos de inventar la pólvora. Ya está inventada. Pero hay eruditos teólogos que quieren redescubrir y se comienzan a inventar cosas y realmente hasta crear doctrina humana, que vamos a ver que es demoníaca, que no se puede ni entender. Pero para ellos es una verdad profunda. Eso es sabiduría. Eso es conocimiento. Cuando el evangelio es tan simple. Y ese evangelio simple que estaban despreciando en ese contexto es el poder de Dios. Como bien decíamos, tengamos conocimiento de esos siervos de Dios que nos ayudan a entender la palabra, que exaltan a la palabra de Dios, no que quieren modificarla, complementarla, que quieren que su pueblo conozca más de su palabra. Pero tengamos cuidado con esas supuestas obras de eruditos que lo único que hacen es exaltar la sabiduría humana, a ellos, al hombre caído y corrupto. Como bien decía, de manera sabia y apropiada, nos dice el autor, la medicina, la ciencia, la tecnología pueden y son de gran valor para los seres humanos, es gracia de Dios. Pero si lo que queremos son respuestas de la vida, del propósito del hombre, de Dios, de cómo me salvo, la sabiduría humana no tiene cabida. Solo la sabiduría de Dios, y en su palabra la encontramos. Cuidado, pueblo de Dios, con querer aumentarle cosas más profundas, conocimientos de ciertos eruditos a la palabra de Dios. Y el versículo 18, comenzando, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Esta manera muy propia también de explicar las cosas de Pablo, aquí vemos una conclusión ya. Vamos a ver argumentos que van a, obviamente, explicar esa conclusión, y Juan nos va a dar otra conclusión en el versículo 21, pero me gusta cómo a veces presenta una verdad, la conclusión, y después comienza a esbozar los argumentos, mostrando de ese contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, llegando a la conclusión que, por supuesto, la sabiduría de Dios es la única que salva. Y si leemos este pasaje, vamos a reconocer algo a simple vista. Pablo muestra que en virtud de un mensaje de la palabra de la cruz, el mundo está dividido, la humanidad está dividida. Para Dios no hay plomos, no hay medias tintas. Hay los que se salvan y los que se pierden. Punto. ¿Y por qué? En virtud y gracias a un mensaje. La palabra de la cruz, que en sí es el evangelio que nos dice MacArthur en su sentido más amplio. Se refiere a toda la revelación de Dios, porque su revelación se centra en la cruz. Es el evangelio, la palabra de la cruz. A ese Jesús crucificado, que es la esperanza de la humanidad, la única esperanza de la humanidad. El Verbo encarnado viniendo a esta tierra a pagar por los pecados de su pueblo, de los que crean en él. Ese único hombre, Dios, completamente humano, pero que en su humanidad no tuvo pecado, no cometió pecado, y así vivió toda su vida, ganando así el cielo, el paraíso, la eternidad para los que crean en él, entregando esa vida perfecta, sin mancha, sin pecado en la cruz, soportándole en la cruz lo que tú y yo teníamos que soportar por nuestros pecados, la ira de Dios y el castigo eterno. Él lo soportó en tu lugar y en mi lugar. Todos los que creemos en él, como vamos a ver en los siguientes versículos, que resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios y va a volver a hacer juicio, y ahí ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Ese evangelio, esa palabra de la cruz, es locura para los que se pierden. Para un grupo, un gran grupo de la humanidad, la gran mayoría, esa palabra de la cruz, ese evangelio que lo pude resumir, la doctrina del Verbo encarnado, es una tontería. No tiene sentido. Es algo absurdo, insensatez, es una payasada, y así puedo dar muchos adjetivos, porque la palabra que usa Pablo es un término muy fuerte. Para esos que se pierden, es una absurdez. ¿Cómo el destino de la humanidad en manos de un judío carpintero? Que su pueblo lo entregó, que los romanos lo mataron, el Hijo de Dios ha sido vencido por simples mortales. Así piensa la gente.
¿Cómo el autor de la vida, el creador de todo, va a ser derrotado y Él es el que me va a salvar? ¿O no a veces cuando predicamos el Evangelio nos salen con ciertas afirmaciones? Que toda la humanidad es el destino de un solo hombre, Dios, hijo de Dios, Dios hijo y hombre a la vez. Pablo sabía que en ese contexto histórico, en esa iglesia de Corintio, ese mensaje era una locura. Porque esos sabios, esos entendidos, realmente ese contexto de amor por la filosofía los cegaba. Y esas eran verdades profundas, eso era sabiduría. No la de un judío carpintero que vino a salvar la humanidad, entregando su vida en esa cruz, no. ¿Qué nos dice la palabra? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, la palabra de la cruz. No la entienden, no la aceptan, aunque es fácil de discernir, así entiendo el mensaje, pero no lo acepto, no lo capto espiritualmente, porque es una verdad que se capta espiritualmente. Dice, porque para él son locura lo que estamos viendo ahorita, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquellos que rechazan esa palabra de la cruz, el mensaje del evangelio, están cegados. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Bien nos dice Efesios 2, están muertos en sus delitos y pecados. Ese corazón muerto, pero puede transformarse por el poder del evangelio, y es por eso que debemos predicarlo todos los días a todas las personas que podamos. Porque ese corazón puede transformarse en ese corazón de piedra que tiene, un corazón de carne. Dios puede hacer la obra a través del mensaje del evangelio. Pero, lamentablemente, aquí Pablo está escribiendo, y nosotros también en el contexto actual vemos, de que para aquellos que están negando y rechazando el mensaje, es porque para ellos no tiene razón de ser, es algo absurdo, es una tontería, eso no es sabiduría. Esa verdad se discierne espiritualmente. Ahora, esos que creen que la locura, que esa palabra de la cruz, que para ellos es locura, ese evangelio, el plan de salvación perfecto, poder de Dios, los que no creen en esa palabra de la cruz han firmado su sentencia y castigo eterno, su condenación. Es así de simple, sencillo. Un autor nos dice una muerte eterna, castigo futuro, la exclusión del reino de Dios, privados de la vida eterna, de la salvación. O como Romanos 9 nos dice, vasos de deshonra son esos que creen que la palabra de la cruz es una locura, vasos de ira preparados para destrucción. Esos son los que creen que la palabra de la cruz es una locura. Cuidado con ser uno de ellos. Pablo está advirtiendo también a la iglesia de Corinto. ¿Por qué da semejante conclusión? Cuando los corintios leyeron esto, se debieron hasta sorprender un poco. ¿Por qué me está diciendo Pablo que los que piensan que esa palabra es una locura se pierden? Si yo creo en Cristo, tengan cuidado. Cuidado con esa sabiduría humana que pretende cambiar la palabra de la cruz. MacArthur nos dice, todos los seres humanos, todos están en el proceso de ser salvos o de ser destruidos. Paraíso o infierno eterno. La respuesta de cada individuo a la cruz de Cristo determina cuál de esos dos únicos destinos le corresponde. Simple y sencillo. Los que se pierden, ese gran grupo, para una manera práctica de entenderlo, didáctica, yo lo divido en dos partes. Primero, las miles de religiones paganas donde creen que reencarnas 50,000 veces hasta llegar a un nirvana, un paraíso, o cualquier doctrina creada por el hombre apartada de las escrituras que la niega, o los ateos. Es un gran grupo. Entonces no creen en el evangelio, han creado su propia manera de salvación, su propia versión de Dios o de un ser supremo, etc. Y hay otro gran grupo dentro de ese grupo, un único grupo de los que se pierden, que creen, que alzan las escrituras, dicen creer en Dios, dicen creer en Jesucristo, pero lo niegan en la práctica. Ahí vemos a los católicos romanos contradiciendo su catecismo, alrededor del 70% en contradicción con la palabra de Dios. ¿Y qué siguen los católicos romanos? ¿Siguen las escrituras? ¿Dónde dice que María es mediadora, es intercesora? Que si no la tengo por madre no tengo la vida eterna. ¿Dónde?
en su catecismo, en sus doctrinas creadas por hombres, en esa sabiduría caída y corrupta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Rápido, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Él, única y exclusivamente. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, punto y aparte. Ahí se acaba cualquier ser humano, mediador, intercesor. Pero esos que dicen creer, no creen lo que dicen las Escrituras. Ellos han firmado su sentencia de muerte y siguen practicando contrariamente a lo que dice la Escritura. ¿Qué nos dicen los testigos de Jehová adventistas? Que Jesucristo no es Dios. Y estamos viendo de sobremanera en el Evangelio de Juan, explicado por nuestro pastor Álvaro, en todo lado encontramos en la Biblia que Él es Dios. En todo lado. O vemos otras doctrinas de los mormones que por hacer o dejar de hacer, y encontramos la salvación, igual adventistas y testigos de Jehová. O sea, está ese gran grupo dentro de este grupo que se pierde, que dicen creer en Dios, en Cristo. Y se van a topar con una gran sorpresa, Mateo 7:21. Es el versículo que más me gusta y más me asusta a la vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la voluntad de Dios Padre? La voluntad de Dios. En el Catecismo, en el libro de Mormón, en sus profecías, en la palabra de Dios. Muchos me dirán, estos son los supuestos cristianos, los que creen que creen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Aquí están los que le dicen, pero Jesucristo, yo creo en ti. Yo oraba cada vez que almorzaba, que cenaba. Yo creía en ti, Dios. Para mí eras lo único. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al castigo eterno. Punto y aparte. Si no crees en la palabra de la cruz conforme las Escrituras, has firmado tu sentencia de muerte, hagas lo que hagas, digas lo que digas en esta tierra. Te vas a topar con una gran sorpresa cuando estés delante de nuestro Señor. Y tristemente, cuanto más la iglesia se deje influenciar por la sabiduría humana, mayores van a ser los problemas que atraviese la iglesia. Mayor división, desmembramiento. Si dejas abierta la puerta a la influencia de la sabiduría humana, esta crece. Esta va a ir creciendo. No van a venir a una iglesia sana alguien predicando que Jesucristo nos salva. El demonio es astuto, ¿no? Aunque hay ciertas iglesias que ni eso ven, los ciegos, ¿no? Van a venir por cosas pequeñas, por cierta sabiduría, verdad profunda. Qué interesante, mira, este erudito es cristiano, es teólogo, tiene 6 doctorados, 5 maestrías de teología, y mira lo que está enseñando, algo nuevo. Va a entrar por esas sutilezas hasta llegar a la verdad del Evangelio. ¿Qué nos dice 2 Corintios 11:14? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus siervos, se disfrazan como ministros de justicia. O sea, el ataque a la iglesia debe venir de adentro de hermanitos con supuesta apariencia de piedad, que no siguen la palabra de Dios, siguen sus doctrinas creadas por hombres, su propia interpretación de la verdad de Dios, y a veces de una manera tan descarada. Cuando ves en la Biblia algo tan claro, por ejemplo, 1 más 1 es 2. No, pero el no es 3. ¿Pero por qué acá dice 1 más 1, 2? Su entendimiento está entenebrecido, son siervos de Satanás que pretenden traer confusión y división a la iglesia. Mucho cuidado, porque el ataque también viene de dentro, no viene mucho de afuera.
Es uno de los grupos, los que se pierden. Pero hay otro grupo en la humanidad, los que se salvan, para quienes esa palabra de la cruz es poder de Dios. Y cómo Pablo presenta esa confianza, ese amor por esa iglesia pecadora, por esa iglesia que tenía problemas, por si acaso. Muchos quieren encontrar en este mundo terrenal, caído, pasajero, en miembros de una iglesia sana, hermanos en la fe, quieren encontrar la perfección. Ven una cosita, ay, no, esa iglesia, me voy a buscar otra perfecta, seguir buscando, no la vas a encontrar. Aquí Pablo, ¿qué le está diciendo a esa iglesia pecadora? Van a ver los pecados que vamos a ver y se van a sorprender. Es una iglesia de Dios, por si acaso. Santos, pueblo de Dios. Pero a los que se salvan, está diciendo Pablo, esto es a nosotros, miren la confianza y el amor por esa iglesia. Esa palabra de Dios es poder para salvación. Esa salvación espiritual concedida solo por Dios a los que creen conforme a la sabiduría de Dios en Jesucristo. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y conforme a las Escrituras. No es a tu manera. No es que yo creo, es que yo opino, creo en Dios, creo en Jesucristo. Sí, yo he escuchado muchísimo eso. Pero lo que yo creo, ¿cómo es eso? Él es tu Señor, ¿no ve? Él es tu amo, Él es tu dueño. Lo que tú haces, lo que Él dice se hace, punto. No hay ahí tus complementaciones, tus interpretaciones, no es la palabra. Hendrickson, ¿qué nos dice? El poder de Dios se hace efectivo cada vez que se predica el Evangelio y la gente acepta el mensaje de la fe. La palabra de la cruz tiene poder de levantar al pecador de su muerte espiritual y de proveerle novedad de vida. En suma, dice, es Dios mismo el que está activo proveyendo de salvación a su pueblo. Los que se salvan, esos hombres sobre quienes se va a manifestar el poder de Dios. Los objetos de su misericordia. La salvación de principio a fin es de Dios. Ya vamos a ver más adelante Efesios 2 un poco. A veces muchos dicen que han experimentado, han visto milagros, cosas sobrenaturales. Mi amigo se ha salvado de cáncer, le cuento que estaba diagnosticado con cáncer y se ha sanado. Creyente o no creyente, la misericordia de Dios se manifiesta también sobre justos e injustos. ¿Cuál es el mayor poder, el mayor milagro que podemos experimentar en nosotros y ver en otros? La salvación. No es por las señales que muchos quieren, ¿no? Los judíos, ¿qué querían? No, tiene que venir un Mesías conquistador, un general que acabe con los romanos, que haga llover fuego del cielo y los destruya. Ellos pensaban que eso era el poder de Dios. Dios puede hacerlo, por supuesto, pero el mayor poder y milagro es la regeneración, la salvación por el poder del Evangelio, por la sabiduría de Dios, dar vida a los que estaban muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Hasta esa fe, Efesios 2. Desde el versículo 1, vale rápido. Y Él os dio vida, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquellos que niegan el Evangelio, es una locura, es una estupidez, es una tontería. Ellos están siendo, obviamente, influenciados por las doctrinas demoníacas de Satanás. Son hijos, dice, de desobediencia, entre los cuales todos, dice Pablo, anduvimos en algún tiempo, o hemos nacido creyentes, ¿no? Dios nos ha llamado en algún momento de nuestra vida. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos, un regalo inmerecido por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo hay tantas religiones que alzan las Escrituras? Sí, tienes que creer en Cristo, pero esto más tienes que hacer. Esto más tienes que dejar de hacer. ¿Qué dice acá? No es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La gloria solo es para Dios. Y así le ha placido a Dios rescatar. Salvar a pecadores que no merecían ser rescatados, por si acaso. Y Él no estaba obligado a rescatar a nadie. Ahora, el creyente, el regenerado, ¿va a hacer buenas obras?
ya estuvieron preparadas para que las haga. Pero es la evidencia de que somos creyentes. No alcanzamos la salvación mediante esas obras. Y el único que tiene el poder de salvar a una persona es Dios a través de su evangelio, a través de lo que hizo Cristo, de creer quién es Cristo y lo que hizo. No hay hombre, no hay doctrina creada por hombre, sabiduría humana caída, corrupta, que pueda salvar a una persona del castigo eterno del infierno. Versículo 19. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo cita Isaías 29:14 de la Septuaginta, traducción al griego del Antiguo Testamento. Ahora, yo así que creo y comparto con muchos teólogos que este versículo tuvo un cumplimiento cercano y tiene un cumplimiento lejano. Es decir, Isaías se escribió en ese contexto histórico, en esa época, y se cumplió su palabra. Tenía una interpretación. No voy a dar esa interpretación, no es el objeto de esta prédica. Pero cuando Jesucristo, los apóstoles citan el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos está dando su interpretación final, última, o por la cual se escribió, por decirlo de alguna manera. Y aquí, ¿qué está diciendo de una manera bien sencilla? Con la palabra de la cruz puede destruir esa sabiduría humana. Ese ser caído y corrupto crea para buscar la salvación, buscar a Dios, buscar a su manera, entender y dar respuestas a las respuestas que tenemos en las Escrituras. Con su sabiduría, el Evangelio, y aquí un poco yo lo desgloso, ¿no? Obviamente hay un cumplimiento final cuando venga Cristo y va a ser añicos, cenizas, cualquier doctrina creada por hombres para salvación, y ahí se van a dar cuenta cuando venga Cristo, todo ese grupo que no ha creído en la palabra de la cruz, ahí se dan cuenta, yo me he equivocado. Va a llegar el día en que Dios va a destruir totalmente esas doctrinas. Pero de una manera, como creyentes, ¿estamos destruyendo esas doctrinas o no en la actualidad? Cuando predicamos el Evangelio. Cuando vamos donde testigos de Jehová, no sé, o incrédulos o ateos, etcétera, les mostramos la verdad, la verdadera sabiduría que está en la palabra de Dios, el Evangelio, que es el único poder para la salvación, y ellos tienen otras creencias, nosotros rebatimos. Y de una manera estamos destruyendo esa creación de hombres, diciéndoles, eso no sirve, eso no vale. Lo que vale es la palabra de Dios. Y aquí Dios está diciendo, voy a destruir esa sabiduría humana caída y corrupta, voy a desechar ese entendimiento de los entendidos. ¿Con qué? Era con el Evangelio, con Cristo, con esa palabra de la cruz. Con el Evangelio estamos diciendo que cualquier sabiduría humana que pretenda traer salvación del hombre, el entendimiento de Dios, que pretenda refutar a la palabra de Dios, no sirve, es una mentira. Esa sabiduría humana no tiene valor. Está en un contexto de salvación también. Pero en sí sabemos que toda la sabiduría de Dios se encuentra en su palabra y toda hay que respetarla. Su cumplimiento, como bien decíamos, se está produciendo en este mundo caído. Se siguen creando doctrinas falsas y seguimos rebatiendo nosotros con el Evangelio esa sabiduría de los sabios. Estamos poniendo como sin valor y como mentira esa sabiduría humana, exaltando la verdad de Dios, que es la única verdad que salva. Pero van a seguir los ataques, van a seguir filósofos, teólogos, eruditos o creadores de otras religiones mostrando nuevas doctrinas de hombres. ¿Para qué? Para que los sigas. Pero Dios va a llegar el momento en que las va a destruir totalmente cuando Cristo venga, como dicen varios autores. Y la humanidad vea quién tenía la razón, Dios y no el hombre. La sabiduría de Dios y no la del hombre. Con el Evangelio, que es la verdadera sabiduría de Dios, lo que tanto les costó construir a esos sabios, a esa sabiduría del hombre, la voy a hacer añicos, está diciendo Dios. Inservible, eso no tiene valor y no va a tener valor nunca. Mostrará que el verdadero poder para la salvación de la humanidad era Cristo. Cree en esa palabra de la cruz, el Evangelio. Y Pablo escribe en el contexto de esta iglesia de Corintio sabiendo esto. De que esa filosofía humana, esa filosofía griega que estaba tan vigente en ese contexto histórico, como bien dice un autor, lo que pretendía era apartar la mente de los hombres de la verdad divina. Ellos querían que esas sus filosofías, su doctrina de hombres siga teniendo influencia en cristianos. Eso contrastaba con la simplicidad del Evangelio. Voy a leer una cita de Sugel Michelin y nos dice, es nuestro Dios el que ha decidido esconderse en una aparente debilidad y necedad, la palabra de la cruz, para que le encontremos por la fe en su palabra.
y no a través de especulaciones intelectuales, porque tratar de encontrar a Dios a través de especulaciones intelectuales alimenta tu soberbia, le está hablando al hombre, tu orgullo y te aleja de Dios. Y es lo que muchos quieren hacer en la actualidad, crear nuevas doctrinas, verdades más profundas, redescubrir la verdad. Tengamos cuidado, iglesia, con eso. Llegada la palabra de la cruz, la sabiduría humana no sirve para nada. Ya hemos dado las excepciones, no estamos hablando acá del contexto de la salvación, de esa verdad que salva. La salvación no se obtendrá siguiendo esa sabiduría humana, sino la de Dios. Tristemente, el hombre caído por el pecado siempre va a querer tener la razón, siempre va a querer que le hagan caso. Y eso quería y quiere el hombre y va a querer hasta que venga Cristo. Crear doctrinas y que esas doctrinas sean seguidas por la mayor cantidad de personas. Y esa mayor cantidad de personas vivan esas filosofías, las defiendan esa sabiduría caída y corrupta. Eso querían los filósofos griegos, eso quieren los filósofos en la actualidad, aquellas personas que están creando doctrina. Quieren seguir teniendo influencia en los cristianos, quieren desviarlos del camino. Y ahí el problema de la iglesia de Corinto, uno de los detalles de por qué la iglesia se estaba dividiendo. Bien, dice un autor, Pablo cita Isaías 29:14 para resaltar que la sabiduría de los hombres será destruida. La enseñanza de Isaías tendrá su cumplimiento final en los últimos días, cuando desaparecerán todas las filosofías y objeciones de los hombres al evangelio. Cristo reinará sin oposición ni obstáculo como Señor de señores y Rey de reyes, y toda la sabiduría humana se convertirá en cenizas. Esa sabiduría de los sabios, ese entendimiento de los entendidos lo va a desechar Dios. Lo va a dejar de lado, sin valor, lo va a despreciar. Lo que ustedes están diciendo Dios a esos sabios, muestran que tanto vale para ustedes, lo que tanto les costó tal vez crear, lo que tanto defienden esa sabiduría humana, tan profunda que nadie puede entender, más solo ustedes. Voy a ser inservible, está diciendo Dios. Y ahí vemos todas las religiones y las creaciones paganas de la salvación de Dios, todo eso lo va a destruir Dios un día. Y en sí ya lo hizo inservible, porque tenemos nosotros la verdadera sabiduría, que es el evangelio, el único evangelio que salva. Pero va a llegar el día que llegando Cristo va a destruir todo eso. Ya no va a existir ninguna filosofía humana. Pero ¿saben qué va a seguir existiendo? Las consecuencias de los que siguieron esa sabiduría humana. El castigo eterno, justo por sus pecados. Porque despreciaron el único medio de hacer o de encontrar la salvación. Y era la manera de Dios en la palabra de la cruz, en el evangelio. Esa sabiduría que no viene de lo alto, que no es de Dios, que no es divina, no te va a llevar a buen puerto. Por más de que parezca interesante, profunda, por más de que ni la entiendas, porque he leído algunos de esos supuestos cristianos, teólogos eruditos, que niegan las escrituras, por si acaso no estoy hablando de los hijos de Dios. Yo honestamente no entiendo lo que dicen. Todo la contradicen, es algo asombroso. Ahí vemos la naturaleza caída y corrupta del hombre, esa sabiduría propia de un hombre pecaminoso, contaminada con su pecado. Si la sigues, ten por seguro que no te va a llevar a buen puerto. ¿Qué nos dice Proverbios? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría humana, caída, corrupta, dice, es terrenal, animal y diabólica. Tengan mucho cuidado, cristianos, con estar mezclando la sabiduría de Dios con la sabiduría humana, como lo hacen los supuestos cristianos que no lo son, católicos romanos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, y dentro del círculo evangélico, protestante, reformado, bautista, como quiera llamarlo, hay también personas que hacen eso. Ahora, tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Ahorita no lo estamos condenando. Cuando se mueran y no mueran en Cristo, ahí sabemos dónde se van a ir. Pero mientras hay vida, a predicar el evangelio a todos los que podamos. Tengamos también mucho cuidado, iglesia, con ser influenciados por más de cosas pequeñas por esa sabiduría humana. Ya hemos hablado de qué contexto, ¿no es cierto? La salvación, de doctrinas que están claramente establecidas en la Biblia, etc. Versículo 20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Acá yo sí me alineo un poco de que este versículo no tiene un cumplimiento lejano y cercano. Para mí es algo muy dirigido y muy claramente dirigido al contexto de la iglesia de Corintios. Está hablando, como dice Sproul, de la sabiduría general. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están esos entendidos que van a existir siempre, no es cierto? Esos que creen saber más que el común, que el corriente. ¿Dónde está el escriba? Haciendo referencia a los escribas judíos que tenían todavía cierta influencia sobre los cristianos judíos, por decir, convertidos. Esos escribas que eran personas versadas en la ley judía, calificados para enseñar en las sinagogas, intérpretes de las escrituras, doctores de la ley, transcriptores de libros sagrados, que interpretaban pasajes difíciles conforme a la ley ceremonial especialmente. Esos todavía tienen cierta influencia en Corintio, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Esto hace referencia más a los maestros griegos. ¿Dónde está el disputador? Este término en el original indica una persona que discutía, que disputaba sus ideas, que argumentaban en esas academias filosóficas, propias de ese contexto, que amaban la filosofía. Polemizaban, dicen, base retórica, a elocuencia, para explicar sus razonamientos. Aquí estamos hablando de los maestros griegos. ¿Dónde están? Está diciendo Pablo con una serie de sarcasmo, ironía, que sabe manejar mucho Pablo. ¿Dónde está el supuesto sabio, ese escriba, ese capo de la ley? ¿Dónde están los maestros griegos? ¿No ha enloquecido, dice Dios, la sabiduría de este mundo? ¿No la ha hecho necedad, en otras palabras? Lo que ellos creen, esos sabiondos, sabiduría humana caída y corrupta, que creen que es verdadera sabiduría, es una locura, es una necedad a los ojos de Dios. Y es necedad. Pero lo que ustedes califican como verdadera sabiduría, cierto entendimiento más profundo, eso es necedad y locura. Ese contraste que hace Pablo en este pasaje. Y en este mundo caído hay un tipo de sabiduría que es propia del mismo, caída, degenerada, mala, propia del hombre pecador. Por eso este mundo es llamado en Gálatas 1:4 mundo malo. Y Satanás es llamado Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4, porque sigue operando. Tiene mucha influencia en las doctrinas de hombres, de la sabiduría humana, caída. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no acude a Dios, nos sigue su sabiduría, así de simple, que nos dice Suge. El problema que Pablo está tratando de corregir en Corintio era que muchos de esos creyentes, hermanos en la fe, no podían aceptar, dice, que Pablo tratara de alcanzar a los perdidos en Corintio y edificar a la iglesia con el sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio. Era demasiado simple para poder impactar a la sofisticada sociedad corintia, dice Jesús, con esa oratoria y demostración de supuesta sabiduría. Pudieran hacer lo que supuestamente el Evangelio no podía hacer. Y ese espíritu, una muerte en ese primer siglo, sigue muy latente en la actualidad. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los corintios deben darse cuenta, o debían darse cuenta, de que Dios ha convertido, en necedad esa sabiduría humana, de esas filosofías griegas que trataban de mezclarse con la sabiduría de Dios, de esa influencia judaizante que todavía estaba en ese primer siglo. En Gálatas ya se explica de una manera mucho más específica. Cristo sí, pero circuncisión, ley de Moisés, etc. Esa sabiduría humana, solo causa problemas, le está diciendo Pablo. Nos está causando problemas de división. No es de Dios. Dense cuenta de esa sabiduría por la cual se están dejando influenciar y por la cual están creando problemas de división en la iglesia. Es necedad, le dice Pablo. No entienden que eso no tiene valor. Pero para los espirituales, los que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, la sabiduría de Dios, que es su palabra, y específicamente, como he visto, Cristo, el Evangelio, es algo delicioso, atractivo para estar. Ahí queremos estar y no estar buscando verdades más profundas. Todo está acá. Y hay un principio de claridad en las Escrituras. Las doctrinas de la salvación, realmente esa esencia de la salvación es muy fácil de entender, pero como al hombre le gusta meter su cuchara en todo, comienzan a crear cosas, modificar, complementar a su manera, gusto y antojo la única sabiduría, o esa sabiduría corrupta.
No necesitamos más que la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 4 al 6, que nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A quienes les hablamos la palabra de Dios, les explicamos lo que es la palabra de Dios y entienden, ven la verdad, a ellos son verdaderos creyentes. Es lo esencial del evangelio. Ahora hay cosas que son un poco difíciles, que hay que tener paciencia obviamente con los hermanos, que poco a poco uno va conociendo más, sí, pero la verdad del evangelio es muy clara. Un niño la puede entender. Pero cuando explicamos el evangelio a aquellos que están muertos espiritualmente, no nos van a escuchar. Esos son los que piensan que la palabra de Dios es una locura. Y para terminar, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa sabiduría de Dios, en su soberanía, Dios estableció que los hombres no pudieran venir a Él a través de esa sabiduría humana caída y corrupta, contaminada por el pecado. Por esas creaciones propias de la naturaleza caída del hombre. Dios dijo, nadie me va a conocer por esa sabiduría caída. No pueden. Están muertos espiritualmente. Si habría tal posibilidad, que no la hay, el hombre no se desobedecería. No alzaría pecho y le diría a Dios, yo te conocí por mi propia cuenta. Eso era imposible de que pase. A Dios le ha placido salvar a pecadores a su manera, a través de la locura de la predicación, como vamos a ver. Él decidió usar lo que la sabiduría del mundo considera como necedad, como algo tan simple, algo tan absurdo, para salvar a todos los que crean en el evangelio, en ese plan perfecto de salvación. Porque como hoy vamos a ver tales en prédicas siguientes, la sabiduría y poder de Dios es Cristo, punto y aparte. Y creer, como bien dice el texto, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a través de la sabiduría, sí le agrada a Dios proveer la salvación a los que creen en Cristo, ¿no es cierto? Fue por la locura de la predicación, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, creer, o sea, ser creyente de la locura de la predicación del evangelio implica toda la verdad del evangelio. No un evangelio manipulado, tergiversado, cambiado, u otras verdades más profundas. Es aceptar toda la verdad del evangelio, nos dice MacArthur. Para los que quieran cambiar su sabiduría por la de él, Dios ofrece transformación, regeneración, nuevo nacimiento y nueva vida por medio del poder de la cruz de Cristo. Esa locura, nos dice el autor, es la única esperanza del hombre. Y a Dios le plació salvar a la humanidad de esa manera. En su soberanía decidió escoger salvar a través de la locura de la predicación a pecadores que iban al castigo eterno. Dios contrasta y se opone a la necedad humana que aboga por la sabiduría del mundo. No vemos eso todos los días. Eso está viendo Pablo en la iglesia de Corintio. Mucha influencia de la sabiduría humana en miembros de la iglesia de Corintio. Siempre el hombre quiere hacer a su manera las cosas. Y ahí vemos todos esos inventos para salvarse. Locura de la predicación, y acá lo más correcto es decir a través del contenido de la sustancia del evangelio. Predicación, evangelio, esa sería la mejor traducción. A Dios le ha placido salvar por ese mensaje de salvación, no tanto por el acto de predicar, sino por el contenido de lo que estoy predicando, el contenido del mensaje. De ahí que tengamos mucho cuidado con predicar el verdadero evangelio. Porque ese mensaje simple, tan sencillo, lo más desatinado de Dios supuestamente para los sabios,
es más sabio que la sabiduría humana. Versículo 25, se va a ver en posteriores prédicas, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo, nos dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, aquellos que saben más que todos. Es la arrogancia de la sabiduría humana que pretende siempre de que el hombre quiera hacer las cosas a su manera, participar siempre de la solución. No puede dejarle todo a Dios, no, algo tengo que hacer yo, porque puedo, porque soy inteligente, soy sabio, soy entendido. No se puede dejar todo a Dios. En ese mundo, en ese hombre caído no cabe esa manera de salvarse. Pero para los que se salvan, a nosotros, los que creemos en la palabra de la cruz, agradecemos que a Dios le haya placido salvar a un pueblo con su sabiduría, porque no había otra forma. Mateo 11, a Jesús le agradeció, dice al Padre, porque le plació esconder estas cosas de los sabios y estudiosos, pero las reveló a los niños pequeños, a hombres con dependencia en Dios, en su sabiduría, no en su propia sabiduría. El mundo ignora y ridiculiza cómo Dios decidió salvar a la caída. Pero va a llegar el día en que todos se van a dar cuenta que esa era la verdadera y la única sabiduría, la de Dios, la de la salvación a través del Evangelio. ¿En cuál de los grupos estás? ¿Sigues la sabiduría humana o la de Dios? ¿Estás en ese gran grupo que creen, que han añadido cosas, filosofía humana a la sabiduría de Dios? ¿O estás en ese grupo que ha creado su propia doctrina, filosofía, creación para salvarse, ver la vida desde su propio punto de vista? ¿O estás en el camino de los que creen en la palabra de la cruz? Es la única manera de encontrar salvación, a la manera de Dios. El que estés en uno de esos dos grupos tiene una consecuencia eterna. Todos meditemos en qué grupo estoy. Y si estás acá y no has aceptado, entendido el mensaje de la cruz, tienes tiempo, abraza el Evangelio, a ese Cristo, el Hijo de Dios que vino a esta tierra, a pagar lo que tú no podías pagar, a rescatarte de un peligro que tú no podías rescatarte, a saber que Él vino a soportar lo que tú tenías que soportar, por tu pecado, por ofender a Dios todos los días de tu vida. Él vino a soportar la ira de Dios, a morir en esa cruz como un delincuente, como un malhechor, para darte salvación. Solo tienes que creer en Él, por gracia, por fe, solo por lo que Él hizo. No hay obras que te van a salvar, no hay pensamientos más profundos que te van a salvar. Hoy puede ser el día de salvación si solo crees en esa palabra de la cruz.